Hey, vení a hablarlo. Conversaciones y actualidad. ¿Qué pasó esta semana? Aquí te lo contamos. Hola, un saludo a toda nuestra audiencia. Hoy nos encontramos en el episodio número 55 de Háblalo y el último de esta temporada. Nos encontramos en cabina con Juana Zuleta, mi persona, y con Santiago Vega, que está por aquí presente también. Y aparte nos acompaña Isabela Navarrete, que ya la han visto en esta temporada un par de ocasiones. ¿Cómo estás, Isa? Hola Juana, hola Santi, muy feliz, muy contenta de estar acá con ustedes y conversando en este último capítulo del semestre, que yo creo que fue muy intenso para todos, pero aquí estamos haciendo este Háblalo. Entonces, qué chévere. Y sí, justamente muy bacano que estés acá porque vamos a hablar de esa cuarta temporada, lo retadora que fue, pero innovamos, que se supone que es lo que queremos hacer todo el tiempo. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con este último capítulo. así es. Bueno, en Háblalo, en esta temporada, siempre mantuvimos analizando e informando sobre las noticias más impactantes e interesantes durante estos 3 meses de emisión. Pero antes de que pasemos con los detalles de este episodio, hagamos un recuento de lo que ha pasado esta semana. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Bueno, como primera noticia, el anterior sábado 7 de junio, el senador y precandidato presidencial al Centro Democrático Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado con arma de fuego en Bogotá mientras daba un discurso en medio de campaña. En estos momentos el país sigue conmocionado y sigue esperando respuestas a su salud, según los avances que ha dado la Clínica Santa Fe de Bogotá, que es donde está hospitalizado en estos momentos. Importante aclarar de esta noticia que pues a día de hoy, 12 de junio, pues las noticias que sabemos es que sigue estable, sigue en un estado crítico, pero sigue estable. Entonces, se está recuperando. Se está Y además, recuperando. pues como es un pronóstico todavía como muy reservado, lo único que está haciendo la clínica es como compartir partes médicos que lo hemos visto pues ya en diferentes medios. Y bueno, yo creo que sobre esta noticia tenemos que hablar porque es una noticia que ha dado mucho revuelo y ha generado un montón de cosas. Y es, en una parte, la discusión periodística alrededor de esto. Yo creo que con nosotros como estudiantes de periodismo, personas que quieren ejercer esto profesionalmente, han ocurrido muchas cosas de medios que uno sigue, que es como, ¿por qué estás publicando esto? No lo sabes. ¿Por qué le estás dando visibilidad a cosas como estas? Y es preocupante, la verdad que, pues más allá de obviamente que es un hecho muy trágico para el país, es preocupante ver cómo el periodismo toma estos temas tan a la ligera, toma tan a la ligera mostrar videos de cómo capturan a un menor de edad, un video deprimente completamente, de cómo medios que uno respeta muestran un video del momento en el que le disparan al senador. Y eso sí creo que, no sé, a mí en lo personal es una cosa que me ha entristecido mucho de todo este asunto. No, y otro asunto ahí también es esa necesidad de muchos medios de ser el primero en mostrar la noticia, en mostrar algo diferente, pero ¿en qué momento roza los límites éticos? Por ejemplo, ha pasado con muchos medios que están mostrando las declaraciones en medio del pánico de otros precandidatos presidenciales, de me llegaron rumores, están diciendo que me van a hacer un atentado, están diciendo tal cosa, me encontré con tal otra y lo muestran muy a la ligera, sin darse cuenta de que en este momento el país está conmocionado por la violencia, no solamente por lo de Miguel Uribe Turbay, también con todos los atentados, las bombas del Cauca, de Cali y de todas estas zonas del país. O sea, en estos momentos el país está atravesando una coyuntura de violencia más tangible, que aunque sabemos que ha sido histórica, en estos momentos está siendo más tangible y no está teniendo los medios de comunicación, los medios periodísticos no están teniendo una responsabilidad con ese pánico colectivo que está generando en la gente, dar a la ligera declaraciones de que hay más atentados, de que va a pasar esto, de que va a pasar tal cosa, sin tener una prueba real sobre eso. Claro, Juana, y no solo eso, como también lo decía Santi, como la rigurosidad de los medios, que es lo que está pasando con estas personas que dicen, bueno, o sea, ¿dónde está la verificación? ¿Dónde está todas esas cosas que una supondría que los medios tendrían
tendrían que hacer y que a día de hoy no están haciendo y simplemente están como también invadiendo de una u otra forma la privacidad de lo que está sucediendo con la situación, que claramente conmociona al país y es de orden público, pero también dice como hay un límite entre lo que queremos informar y hay un límite entre lo que queremos informar y otro límite en lo que la gente en estos momentos debería saber y de lo que también debería estar conversando y respetando de alguna manera. Y bueno, esperemos que el senador mínimo se pueda recuperar y que todo esté bien. Que haya un poquito de paz en el país, que no ha sido mucho en toda nuestra historia como país, pero que mínimo podamos respirar un poquito de paz por los próximos días. Continuando con las noticias, en Los Ángeles, California, continúan las protestas contra las redadas antimigrantes que la administración Trump ha organizado. Por otro lado, les cuento que el gobierno colombiano reconoció culpabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato del periodista Jaime Garzón. Y por último, el gobierno de Israel interceptó un barco con ayuda humanitaria en el que se encontraba la activista Greta Thunberg, quien se encuentra detenida en estos momentos. Aunque antes de irnos les quiero contar pues que tuvimos el partido de Colombia y pues no fue el resultado que estábamos esperando, pero sacamos un 1-1 contra la selección argentina en Buenos Aires. Para no tirarle tan duro a la selección, esperaba que nos golearan, me sorprendió. Estoy completamente de acuerdo, esperaba menos y la selección al menos sacó un empate significativo para su clasificación al Mundial. En medio de tantas noticias tristes, puede haber una pequeña esperanza y alegría para el país en medio de tanto dolor. Con el fútbol. Con el fútbol. Hey, ven y hablalo. Conversaciones y actualidad. ¿Qué pasó esta semana? Aquí te lo contamos. Bueno, ahora sí, volvamos al tema que nos compete para hoy. Este es el capítulo 55 de una cuarta temporada donde hicimos muchos cambios, muchas cositas, y hoy vamos a ser nosotros los invitados especiales, porque creemos que para cerrar esta temporada, hablarlo tan particular, vale la pena recordar las noticias y todo lo que dijimos aquí. Bueno, pero antes de todo eso, les quiero comentar que hay un gran logro en el Hablalo y es que esta temporada termina con 10 capítulos, en los cuales participamos los y las estudiantes del curso de Producción y Géneros Periodísticos 1. Así que Juana, Santi, ustedes que ya llevan un rato aquí, ¿qué tal les pareció nuestra participación en cabina? Bueno, para empezar, que nosotros hemos estado al frente, también acompañándolos, mostrándoles cómo es todo este proceso, sentimos de que fue retador porque son estudiantes que nunca se habían enfrentado a hablar en cabina, a desenvolverse, pero siempre estuvimos insistiéndole, tranquilo, esto es una conversación, esto es un parche, y aunque a algunos se les hizo un poco más complicado que a otros, salieron resultados muy buenos, hubo capítulos muy buenos, con ideas muy buenas, temas muy buenos y siempre trataron de buscar y muchos lo lograron, de encontrar una fuente adecuada para analizar ese tema, una persona experta en el tema para analizar sobre esa noticia. Santi. Sí, hay una cosa con el hablarlo que es la oportunidad como para que uno venga y también se exprese un poquito, porque justamente el programa se llama Hablarlo, es para que hablemos, para que dialoguemos, y es chévere que vengan para que se den cuenta que no todo tiene que ser acartonado, no todo tiene que ser una pregunta entrevista, un checklist de preguntas. Es decir, a la hora de hablar con una persona experta en un tema es muy bacano también, como te estoy hablando, también te puedo preguntar por cosas desde mi punto de vista, desde lo que yo siento. No es como tengo esta lista de preguntas por hacerte, sino me surgió esta curiosidad por esto que acabas de decir. Y es importante aprender eso. Y también creo que es muy chévere que se empiecen a integrar con De la Urbe, porque es una cosa que De la Urbe es todo el pregrado de esta universidad. Es el laboratorio del pregrado. Todos tendríamos que pasar por acá. Entre antes pasen mejor, porque es más, no solo por la hoja de vida, sino por el aprendizaje que se tiene. Entonces, a mí me gusta que se involucren desde el principio, la verdad. Claro. ¿Y cómo fue tu experiencia? Cuéntanos. Bueno, yo les quiero contar que sí, fue retador, fue complejo, sí, también pensar que... Pero te quedó gustando, porque me quedó gustando porque, bueno, y aquí estamos haciendo otro. Ya. En realidad creo que yo desde un principio como que me quise acercar al hablarlo cuando empecé el pregrado, pero pues como que pasaron cosas y al final no lo hice, y como que el curso también fue como una oportunidad para probarme, para retarme, y también siento que
había una complejidad y era como el tema de la semana y tienes que buscar tu fuente experta y tienes que hacer que venga a la universidad o conseguirla. Y fue interesante, creo que también propició, como dice Santi, una conversación que era necesaria y que también simplemente no se siente como tan libreteada. O sea, como que no es como que estoy aquí leyendo en mi computador preguntas y esperando que la fuente me responda para hacerle otras, sino que también es como la posibilidad de cuestionar otras cosas y de abrirse también a otros espacios que nos ofrece el pregrado, porque, por ejemplo, también cuestiono el hecho de que a veces, no sé, a veces los cursos no son suficientes como para esos gustos e intereses que los y las estudiantes tenemos. Entonces, por ejemplo, pues a mí me quedó gustando el radio y por eso estamos aquí conversando, entonces siento que fue una oportunidad que vino desde el curso, que también siento que lo nutrió y que me nutrió a mí como también a mis compañeros y a mis compañeras en buscar otras posibilidades de hacer periodismo y que también estamos acá con amigos, con colegas que también nos pueden como brindar esa posibilidad, porque también siento que hablo por la mayoría de mis compañeros cuando digo como nos sentimos acompañados por los auxiliares, por todo el proceso y como que también nos divertimos y aprendimos en él. Bueno, gracias Isa. Antes de presentarles a nuestro nuevo integrante de esta temporada, me gustaría comentarle a nuestras y nuestros espectadores que tenemos en este momento a Isa como invitada para este programa porque ella participó en 2 Hablalos esta temporada, siendo su primera vez en el programa. Y ahora sí, pasamos a mostrarles a nuestro integrante, a Carmelo. Él es nuestra mascota y es el productor de todos nuestros episodios. Por eso ustedes lo ven ahí con sus audífonos, porque siempre está pendiente de nosotros para todo cuando salga bien, que todo no salga bien y escuchar cuando estamos conversando, ¿cierto? Claramente. Y baila. No les vamos a mostrar cómo baila en estos momentos, pero baila también. Y sí, un agradecimiento especial a Jimena, que es la responsable que hoy tengamos a Carmelo. Y Carmelo seguirá estando en próximas temporadas. No es solamente decoración, Carmelo es una identidad. De hecho, Carmelo cada vez más es la identidad de este podcast. Entonces estén muy pendientes de lo que ocurra con Carmelo, porque va a ser clave en el futuro. Ya saben, para que sigan escuchando Háblalo, por supuesto, porque si no... ¿Qué estamos haciendo? Santi, hablemos de lo mejor que trajo esta temporada. Bueno, no nos vamos a quedar solo en las anécdotas de qué bonito que hicimos esto, qué bonito que hicimos aquella, sino que esta temporada hablamos de temas muy importantes para el país. Por ejemplo, hablamos desde nuevos papas, hablamos desde escándalos dentro del fútbol. ¿De qué otras cosas hemos hablado, Isa? Bueno, también hablamos, por supuesto, de todo lo que pasó con estas inteligencias artificiales, pero también la guachafita arancelaria de todo esto de Trump y, por supuesto, las lluvias que estuvieron con nosotros casi 1 o 2 meses en la ciudad. Entre abril y mayo. Entre abril y mayo, que ahora sí. volvieron. Que ahora volvieron y que, pues, no fue solo en la ciudad, de hecho fue como el Valle de Aburrá, que también se vio golpeado por toda esta temporada de lluvias, que esperamos que no siga haciendo tantos estragos ni tantos desastres como en aquellos meses. También en esta temporada tuvimos un evento muy especial y es que fue nuestro capítulo 50, un capítulo especial en el que hablamos de los retos del periodismo universitario. Y bueno, veamos un poquito, revisitemos esto que hemos hablado, qué ha pasado con estas cosas de las que hemos hablado a lo largo de la temporada. Bueno, uno de nuestros capítulos, uno de nuestros episodios más vistos esta temporada es el número 48, que se llama Pixel o Pincel. ¿Quién manda en el arte hoy? Discúlpenme. Donde nos acompañó Gilfredo Escobar, quien es comunicador audiovisual y estudiante de doctorado en artes con énfasis en artes digitales e inteligencia artificial. Bueno, ese fue precisamente el episodio que me recibió aquí en el Háblalo. Y bueno, les quiero como dar un poquito de contexto rápido por si no se acuerdan y también invitarlos e invitarlas a que lo escuchen. Este episodio surgió días después de que como las redes sociales se inundaran de todo esto, estas imágenes del estudio Ghibli, de que las personas estaban como animando sus fotografías a partir pues como de la identidad que tiene este estudio y lo estaban haciendo con ChatGPT. La tendencia pues como que empezó a generar una especie de debates entre artistas, animadores, también ilustradores, diciendo como bueno, estoy rechazando esto porque también es mi trabajo, la IA me va a reemplazar, no me va a reemplazar, ¿qué es todo lo que va a pasar como en torno a esto? Y esa fue la conversación que tuvimos con Sigifredo, quien nos comentó como bueno, precisamente puede que no haya un reemplazo de las inteligencias, las podemos ver como aliadas, como personas que nos van a ayudar en nuestro trabajo, pero que eventualmente o en algún momento tendríamos que volver a eso que nos caracteriza, como el lápiz y el papel. No, y también pues sobre este tema hay que también tocarlo con pinzas. Para unas personas es muy sensible el tema, más que todo para artistas y personas que pueden sentirse
amenazadas, pueden sentir Claro. que su profesión, que su oficio es amenazado por una IA, y hay que tocarlo con pinzas también, pensando también en esas personas que no tienen la posibilidad de acceder a estas personas. Claro. Es un tema que todavía nos queda mucha tela por cortar. Este es el principio de la IA, no es solamente algo de hoy, va a ser, o sea, ya la IA está instaurada en el mundo y eso va a seguir como toda la tecnología que se instaura en la Tierra, pero es una discusión que seguiremos teniendo y desde lo ético, siempre. Siempre desde lo ético hay que seguir hablando, como dice Juana, y también le digo a Santi, como, bueno, empezamos con esto, pero no sabemos qué va a deparar también el futuro, qué va a pasar con las IAs, qué va a pasar con todo, y siento que pueden venir más contenidos y más hablados que nos traigan a profundizar y también a entender todo este fenómeno que supongo que va a seguir con nosotros. Hay que darle ese giro a la tuerca y salirnos de la mentalidad de que la IA vino a reemplazarnos. Sí. Y empezar a pensar en cómo la IA nos puede facilitar la vida, porque todas estas herramientas, claro, se las vemos como una amenaza porque es lo que nos meten en la cabeza, de no, pues que tu trabajo ya no es relevante, tu trabajo lo puede hacer una inteligencia artificial. No, tu trabajo lo puede facilitar una inteligencia artificial para que vos puedas hacer las cosas más eficientes, puedas hacer cosas que antes no podías hacer. Empecemos a darle ese giro en la tuerca porque la IA vino para quedarse y no hay poder humano que la vaya a sacar de acá. Bueno, poder humano sí. Sí, porque la podemos creamos, ser la nosotros acabamos. y Y es que hasta qué punto hoy nos está dominando ella a nosotros. No he visto todos los tweets que abro hoy en Twitter, tienen abajito a un mancito, oye Grok, dime si esto es cierto o es verdad. Grok ya parece más una deidad de Twitter que una inteligencia artificial. por Total. supuesto. ¿Por qué no escuchamos un poco de esa entrevista? Por ejemplo, hay personas que consideran que efectivamente esto no es arte, porque detrás no hay un ser humano, hay simplemente un algoritmo que no está motivado por lo que estamos motivados los seres humanos, por los sentimientos, porque estoy atravesando un momento difícil, entonces lo quiero plasmar en una obra, porque estoy feliz y quiero también plasmar eso en una obra, o sea, por Kant creo que le decía como la teleología, ¿cierto? O sea, como esa motivación que nosotros tenemos por hacer algo, un algoritmo no lo tiene. No Claro, tiene motivación. el valor del arte, o sea, Exacto. esa misma motivación, porque algo que vemos mucho es que se replican estilos, pero no es como que la IA tenga un estilo propio. Exacto, entonces el proceso creativo no es solamente ver algo y replicarlo, sino que hay un proceso cognitivo de interpretación, de darle un sentido y finalmente pues queda plasmado bien sea en una foto, en una ilustración, en una pintura, en una escultura, pero hay un proceso del artista que hoy no se puede emular con las inteligencias artificiales porque ellos simplemente la inteligencia artificial no tiene motivación, simplemente responde a una pregunta y en esa respuesta pues es una respuesta estadística, ¿cierto? Entonces digamos que hay personas que dicen que esto efectivamente no es arte porque no existe esta motivación, pero hay otras personas que dicen que sí es arte, pero es otro tipo de arte. O sea, que como que el arte necesita agregarse una nueva categoría de arte en el que esto quepa, ¿cierto? Un nuevo tipo de arte que no necesariamente es hecho por el ser humano. Bueno, otra de las cosas que también nos atravesó este semestre y en esta temporada fue el Papa. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, este semestre tuvimos en nuestra primera entrevista virtual desde que cambiamos al formato de video podcast, porque le hicimos una entrevista a la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, Sandra Mazo. Fue una entrevista increíble, aunque ella no estuvo acá, la verdad la conversación fluyó un montón y vuelvo y repito, es la primera vez que hicimos una entrevista virtual, fue un poquito de experimentación, pero todo salió muy bien, fue una gran entrevista. Y yo, a propósito que tocamos el tema del Papa, cómo lo hemos visto hasta el momento, de lo que lleva poquito, pero pues no sé, ya ha empezado como a vislumbrar algunas cosas. ¿Ustedes qué piensan? Yo siento que aunque el Papa puede tener una línea un poco conservadora frente a ciertos temas, como el matrimonio igualitario, las mujeres en la iglesia y demás temas que en estos momentos no se me vienen en la cabeza, siento que su figura
es muy importante para los momentos globales que está pasando el mundo en estos momentos, empezando de esa subida un poco del nacionalismo, siendo una palabra muy fuerte pero no falsa, un poco de esa subida del nacionalismo en Estados Unidos, de que decían, sí, tenemos nuestro primer papa estadounidense, somos lo mejor, pero que él llegue a hablar en español porque vivió 40 años en Perú, en Latinoamérica, es también una postura política, y que que sea un defensor de los derechos de las personas migrantes cuando su país, cuando el país que lo vio nacer está en estos momentos echando a todas las personas que no tienen unos papeles y les están diciendo ilegales, cuando realmente no existen personas ilegales, existen personas que están irregularmente en un país, pero ilegales nunca. Eso es una posición política fuerte y me parece que es muy esencial en estos momentos, aunque tiene sus posturas bien conservadoras en algunos temas. Digamos que en esta visión para estas necesidades que tenemos globalmente en estos momentos, está respondiendo muy firme a esas posturas que tiene. Sí, ahora se le necesita. Claro, por supuesto. Además es que estoy muy de acuerdo con lo que dice Juana, pero también quiero decir como que, bueno, lo que Santi mencionaba, lleva poquito, tampoco podemos decir como no, pues queremos que nos soluciones el mundo desde tu perspectiva ahora. No, y ni porque lleve mucho lo podría hacer. Claro, por supuesto. Y además hay que tener otro asunto en cuenta, y es que, bueno, Francisco fue un papa que estuvo como con un crecimiento de la juventud en un periodo que pues creo que también nos tocó a nosotros como conocerlo, entenderlo, y que también hay una afinidad que seguramente va a seguir con él y van a seguir unas ideas que van a estar siempre como afines con Francisco, y obviamente nos vamos a tener que como entender en ese entorno también de que siempre va a haber una comparación de que no, es que con Francisco pasaba esto y ahora con León va a pasar esto, ¿cierto? Pero siento que, y muy de acuerdo con lo que nos menciona Juana, hay una postura política que no se puede como negar tampoco, ni se puede como omitir, ¿sí? Él nos está hablando como también desde otra perspectiva, que obviamente no olvida como esos asuntos conservadores, pero siento que puede ser provechoso y que podemos esperar algo bastante positivo de él. Y bueno, sí, es un momento en el que tiene que aparecer, que tiene que hablar, porque es una figura política. Pero ahora no vamos a escuchar al Papa, vamos a escuchar a Sandra Maza a ver qué nos dijo, qué nos contó en ese capítulo tan increíble. Entonces, ser católicas desde una postura crítica, desde una postura feminista, nos trae incomodar. Sí. O sea, claro, incomodamos a lo mejor el relato y la narrativa oficial, y seguramente esto no gusta a todo el mundo, porque cuando decimos cosas que incomodan, pues seguramente están moviendo pensamientos y estructuras de 2000 años. Sí. Pero sentimos que esa es nuestra tarea y vivimos la religiosidad desde el amor, desde la alegría, sin el miedo que nos quiere imponer la propia jerarquía eclesial. Vemos a Dios como un Dios cercano, incluso un Dios que tiene rostro también de mujer, un Dios que nos acompaña, un Dios diosa que le gusta escucharnos y que no necesitamos un intermediario para hablar con Dios. Entonces, pues deconstruimos también un relato religioso que nos ha puesto a las mujeres en un lugar muy complejo, de mucha desigualdad y de mucha discriminación. Eso es lo que hacemos a través de la teología feminista, y que nos parece fascinante porque caminamos el territorio con muchas mujeres que creen. Esto es un pueblo muy creyente, y pues nada más lindo que poder hacer formación, comunicación, caminar el territorio desde la fe, pero también sin perder en perspectiva la defensa de los derechos y nuestra dignidad. Y gracias a eso hemos crecido mucho, cada vez hay más mujeres católicas por el derecho a decidir, que no se distancian de su fe, pero la viven de una manera más liberadora, de una manera menos desculpabilizadora y más comprometidas con el ejercicio de nuestras libertades y derechos. Hablando de cosas internacionales, Donald Trump nos dio muchísimo de qué hablar en esta temporada, desde cómo afectaron los aranceles a Antioquia hasta cómo se suspendió, cómo se paró de un momento a otro la cooperación académica internacional. Increíble, porque Donald Trump nos dio mucho de qué hablar, pero luego le quitó los recursos a los medios para que no hablaran. Entonces es como... cuestionable. Es increíble. No, qué decir de ese personaje. Hay mucho que decir y tendremos mucho que decir de aquí a 2029, es que se termina su mandato.
No estoy seguro, no estoy seguro, pero mínimo habrá de qué hablar, incluso hasta cuando termine, porque a ese señor le encanta que hablemos Dar de de él, qué hablar. hasta cuando no era ni siquiera presidente. Pero la situación hoy en Los Ángeles es una situación triste para la migración, pero es una gran situación para las luchas sociales que hay, porque es de un país que no se está dejando oprimir, es de un país que está luchando y que se está manifestando, yo creo que de una forma muy válida y muy valiosa. O sea, me llena de orgullo latinoamericano ver lo que ocurre hoy, pero es una tristeza que ocurra. Es una tristeza que Estados Unidos retroceda tanto en términos de derechos humanos. Y creo que es todo lo que voy a decir, porque si no empiezo. De hecho, me tienen que empezar a censurar palabras en contra de Donald Trump. No, y también, o sea, Estados Unidos no puede perder de vista ese eslogan que ha tenido alrededor del mundo de el país de la libertad, hasta dónde llega esa libertad que tanto están predicando, hasta que llega un presidente y dice no vamos a tener más personas de otra religión, más personas de otro país, más, otras personas de otro color de piel, que realmente pues es algo que no tiene alguna fundamentación científica de que sea algo malo. Claramente, ¿no? Y también pongámonos en la posición de los estudiantes con todo lo que está pasando. O sea, ellos buscaban su visa estudiantil y entonces, ¿ahora qué? Y ahí es donde les quiero comentar que en el capítulo anterior de este Hablarlo conversamos con Juan Fernando Rivera, especialista en cooperación internacional y asistente de la Dirección de Relaciones Internacionales de acá de la Universidad de Antioquia. Escuchemos a ver un poquito qué es lo que nos depara con este personaje. Para mí, pues, o en mi recorrido, habíamos empezado a especializar. El hecho de que desde la academia, desde cualquier contexto, se limite la posibilidad de comprender y entender otras formas de ver el mundo, que pasa a través de los procesos de internacionalización y de movilidad, porque es que cuando un estudiante extranjero llega a Estados Unidos, o nosotros recibimos estudiantes extranjeros, además de la parte académica y científica y de cumplir con unos requisitos, lo que estamos aprendiendo también es a ver cuáles son esas otras formas de ver el mundo. Cómo un estudiante de comunicación social de la China llega a Colombia, o un estudiante de Estados Unidos llega a Colombia y pueden en la Universidad de Antioquia convivir, compartir, expresar sus ideas. Eso nos va a enriquecer también. Eso es una forma de manifestar esa educación integral que es lo que nosotros promovemos desde la universidad. Entonces, pues efectivamente, esto va a vulnerar una cantidad de derechos, una cantidad de posibilidades que en este momento creo que se van a ver también perjudicados los estudiantes norteamericanos, los profesores norteamericanos, porque más allá de que no lleguen estudiantes y, digamos, dentro de los procesos migratorios, van a perder la posibilidad de conocer o al menos escuchar, al menos como estudiantes y como profesores, cuáles son esas otras formas de vivir, de entender el programa académico, la profesión que se está estudiando o que se está dando. Creo que en ese sentido para nosotros será una oportunidad de seguir recibiendo los estudiantes que vengan, mientras las políticas migratorias nuestras lo permitan, que seguramente pues no van a tomar represalias al respecto, o sea, toman la misma decisión, y eso nos va a seguir enriqueciendo a nosotros. Cerrando ya este capítulo, hablemos de un capítulo que fue muy especial, que nos emocionó un montón, y es el capítulo 50, porque fue nuestro primer episodio en vivo desde que pasamos al formato de video podcast. Ay, y eso fue en La Pascasia, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Qué aprendimos? Sí, Samira, fue en La Pascasia y tuvimos invitadas muy especiales, entre ellas a nuestra cofundadora de Hablalo, Caterine Jaramillo, y dos invitadas que fueron Mariana Guay de Mutante y Manuela Garcés del Armadillo. ¿A ustedes les parece que el periodismo universitario y joven se enfrenta a muchos retos en la actualidad? Sí, un montón. Como decíamos ahorita, no más partiendo desde la financiación y cómo estamos en una crisis constante, porque el periodismo está en una crisis constante por la plata. Cualquier persona está en una crisis constante por la plata. Pero más el periodismo en estos momentos. Partiendo desde ahí tenemos una crisis, pero también desde la parte del consumo de contenidos, desde cómo nos estamos pensando, desde cómo esos medios a los cuales admiramos y aspiramos a trabajar en ellos algún día están haciendo cosas que desde la academia vemos como antiéticas y como te está faltando rigurosidad. Entonces hay unos retos, pero yo creo que justamente el periodismo universitario lo que tiene es como la esperanza de luchar contra eso, que nosotros vengamos acá y hagamos un podcast semanal y que tratemos de agarrar un hecho de actualidad
pero no como solamente porque no, es que hay que salir ya, sino tratar de desglosarlo, de hablar con un experto que nos ayude a entenderlo. Creo que de alguna forma es también como una esperanza de que sí hay crisis, claro, pero en el periodismo universitario puede estar la solución a futuro de esas crisis. No, también y quiero decir algo que dice Santi, y es como la posibilidad que tenemos de cuestionarnos, de pensar como otras posibilidades de narrar, de contar y sobre todo de hacer un periodismo colaborativo, que creo que es algo que también nos mencionaban mucho en ese capítulo en La Pascasia en el que pasaron y hablamos de tantas cosas, y es como lo que también nosotros tres estamos haciendo aquí, todas las personas que han pasado por estos capítulos del habla lo han hecho, como la posibilidad de entender y conocer otras formas de narrar a partir de las personas con quienes nos formamos, de nuestros colegas, nuestras colegas, y creo que eso también nos llena, nos pone de manifiesto como una serie de situaciones que también sabemos que podemos enfrentar desde el periodismo universitario, y no solo eso, sino también que pensar que porque somos universitarios no quiere decir que no tengamos voz y que no tengamos como el derecho de salir a hablar de esas cosas que a nosotros y a nosotras también nos preocupan en algún momento. No, y aquí también hay algo interesante y es que desde que existe el periodismo siempre se ha enfrentado a retos, siempre mutan las formas de narrar, siempre mutan los formatos, vamos actualizándonos con la tecnología, con la forma en que las personas consumen contenidos, pero de hecho yo en estos retos veo también una oportunidad del periodismo joven y también pues el que ya está bien instaurado, pero de nosotros... El periodismo viejo. Un poco así. El mayor. El mayor. Periodismo mayor, pero mayor en edad, podemos decirle. Siento que tenemos una gran oportunidad al meternos en esa discusión sobre los retos, porque pues el periodismo siempre ha estado en retos, en crisis y todo, pero de alguna manera siempre buscamos cómo renovarnos. Estar en medio de esa discusión nos da muchas posibilidades. Periodismo de soluciones, al fin y al cabo, creo que es como lo que tenemos acá en el periodismo universitario, como que siempre tenemos como, bueno, tenemos un problema, pero busquemos una solución, y creo que también resolver nos pone de cara a muchas cosas y nos confronta, y creo que podemos ser unos excelentes periodistas que estén en esos medios en algún momento, sobre todo también, como lo decíamos ahorita, cuestionando esas prácticas que nos dejan mucho que pensar a fin de cuentas. Y poniéndonos algo sentimentales, eso solo lo vamos a lograr teniéndole mucho amor al periodismo. Sí. Pero bueno, ¿qué tal si escuchamos un poquito de lo que opinaron esas invitadas ese día? Por supuesto. Habíamos, para mí, pues, o en mi recorrido, habíamos empezado a especializarnos mucho más, porque cuando empecé, el periodista que hacía el reportaje lo subía a redes, empezamos a especializarnos un poco más y estoy viendo que podemos retroceder otra vez, lo que decía Manuela, a volver las redacciones más pequeñas y hacer eso. Entonces creo que tenemos que, cada vez que veamos eso, como alzar la voz y no para desprestigiar como estos medios que están haciendo algo muy duro y que no tienen dueños como los tradicionales, ¿cierto? Como a los que uno les pueda reclamar, que están haciendo un esfuerzo grandísimo, pero alzar la voz de protesta de si nos vamos a recuperar, recuperémonos bien en unas condiciones dignas y éticas, pues para poder hacer un periodismo ético, digo. Sí, ahí yo también quiero complementar algo, y es quiénes, o sea, por dónde circula el periodismo que hacemos y quiénes son dueños de eso que circula. Porque si vimos, por ejemplo, la posesión de Donald Trump, estaba Elon Musk, estaba Zuckerberg, básicamente todo el periodismo que hacemos circula ahí y son personas que están alineadas completamente con lo que él quiere. Entonces no sabemos tampoco qué decisiones se están tomando en estas plataformas, a qué le están dando visibilidad, a qué no, cómo se controla ahora con esta decisión de Meta de suspender el programa de chequeadores, la información falsa, ¿cierto? Estamos como en un terreno que todavía, de cambio que todavía no sabemos, y por ahí circula el periodismo que hacemos. Entonces también nos preguntamos si vamos a tener que migrar a otra parte, si vamos a tener que volver a la página y leer, porque por ahí es que vamos a entender mejor el periodismo que queremos hacer los medios alternativos e independientes. Oye, háblalo. Es momento de decirle adiós a esta temporada y prepararnos para una con cosas muy grandes y muy buenas. Una temporada de retos, una temporada de cambios, pero
una gran temporada a fin de cuentas. Completamente de acuerdo. Creo que nos divertimos, sufrimos, por supuesto, pero también aprendimos y esperamos tener muchos más capítulos y más temporadas. Y recordar que esto es un laboratorio donde aprendemos haciendo y experimentando. Y solucionando y resolviendo, como nos decía Santi ahorita. Por eso les quiero recordar que en cabina estuvimos Isabela Navarrete, quien les habla, Juana Zuleta y Santiago Vega. Este es un podcast de La Urbe grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Gracias por vernos y nos vemos pronto. Chao. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.